Un millonario se disfrazó de pobre para poner a prueba la bondad de las personas en la calle. Un día, una niña que vivía en la calle se le acercó y le dijo algo que lo hizo llorar. La luz del amanecer se filtraba a través de los ventanales de una imponente mansión en las afueras de la ciudad. Mateo Montiel, empresario millonario y reconocido por su éxito en los negocios, estaba sentado en su amplio despacho, rodeado de lujos que apenas notaba. Sus ojos, cansados pero intensos, estaban fijos en una carta amarillenta que sostenía con cuidado. Era la carta de su difunta esposa, Eva, escrita poco antes de fallecer. Querido Mateo, si alguna vez sientes que el vacío te supera, recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Nunca pierdas tu humanidad. Prométeme que nunca olvidarás este mensaje. Las palabras lo atravesaban como una flecha, cada línea cargada de la bondad que Eva había representado en vida. Ella no solo había sido su compañera, sino también su brújula moral, siempre preocupada por los demás, siempre dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio. Desde su muerte, hacía ya 3 años, Mateo se había refugiado en el trabajo y en una vida de excesos, intentando llenar el vacío que ella dejó, pero sin éxito. Ese día, mientras revisaba informes de su conglomerado empresarial, decidió encender el televisor para romper el silencio. En el noticiero, una historia en particular lo paralizó. Una mujer embarazada, indigente, había fallecido en la calle después de ser ignorada por transeúntes que se negaron a ayudarla. Mateo sintió una punzada en el pecho. «Esto es inhumano», murmuró, apretando los puños con impotencia. Más tarde, mientras paseaba por los jardines de la mansión, los recuerdos de Eva seguían invadiendo su mente. Recordó cómo ella insistía en donar una parte de sus ingresos a organizaciones benéficas, cómo organizaba campañas de ayuda y cómo, en su último año de vida, trabajó incansablemente en un refugio para mujeres en situación de calle. Mateo había apoyado sus iniciativas, pero solo desde lejos, creyendo que su tiempo valía más para los negocios que para las causas sociales. ¿Qué tan lejos me he alejado de lo que ella representaba?, se preguntó en voz baja, mirando el horizonte con una mezcla de culpa y determinación. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las imágenes del noticiero seguían apareciendo en su mente, combinadas con las palabras de Eva en la carta. Algo dentro de él comenzó a formarse, una idea que lo llenó de temor y a la vez de propósito. Decidió que debía entender lo que significaba vivir sin privilegios, lo que Eva siempre había intentado mostrarle. Con el corazón acelerado, Mateo abrió su armario y sacó ropa vieja que apenas recordaba tener. Un pantalón desgastado, una camisa arrugada y una chaqueta pasada de moda. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. Era un hombre de 55 años, con el cabello canoso cuidadosamente peinado, pero por primera vez en mucho tiempo, no vestía la armadura de los trajes costosos que siempre lo acompañaban. Guardó su reloj de lujo, su billetera llena de tarjetas y todo lo que lo identificaba como millonario. En su lugar, tomó una billetera simple con unos pocos billetes y una mochila vieja donde colocó una muda de ropa y una botella de agua. Antes de salir, volvió al despacho y colocó la carta de Eva sobre el escritorio, como si fuera un recordatorio de su misión. «Voy a hacerlo, Eva, por ti, por mí, y por quienes necesitan ser vistos», susurró, mientras apagaba las luces de la mansión y salía en su coche hacia el centro de la ciudad. Al llegar, estacionó en un lugar discreto y caminó por las calles bulliciosas. Los altos edificios y las luces de neón contrastaban con la oscuridad que empezaba a caer. Mateo se sentó en un banco de una plaza y observó a su alrededor, sintiéndose extrañamente expuesto. Sin su estatus ni sus comodidades, ya no era el hombre poderoso al que todos respetaban o temían. Ahora era solo un desconocido más entre la multitud. La primera interacción no tardó en llegar. Una mujer con prisa chocó con él accidentalmente, y antes de que pudiera disculparse, ella lo miró de arriba a abajo y dijo: «Fíjate por dónde caminas». Mateo sintió una mezcla de vergüenza y desconcierto. No era el trato al que estaba acostumbrado. Más tarde, intentó comprar un pan en una tienda con su dinero limitado, pero el cajero lo miró con desdén y, sin decir una palabra, lo ignoró para atender a otro cliente. ¿Es esto lo que enfrentan las personas en situación de pobreza todos los días?, pensó Mateo, mientras apretaba los billetes en su mano temblorosa. Esa noche, sin un lugar a donde ir, buscó refugio bajo una marquesina. El frío lo caló hasta los huesos, y por primera vez en años, sintió hambre de verdad. A lo lejos, vio a 2 hombres discutiendo por una caja de cartón. La pelea terminó cuando uno de ellos se marchó frustrado, dejando al otro acurrucado en el suelo con su preciado refugio. Mientras intentaba dormir, Mateo recordó las comodidades de su cama en la mansión, el calor de su hogar, y se dio cuenta de que siempre había dado todo eso por sentado. Esa noche no logró cerrar los ojos,
pero tomó una decisión. No abandonaría su misión. A la mañana siguiente, el murmullo de la ciudad despertó a Mateo. Estaba acostado en el suelo frío, con la espalda apoyada contra una pared sucia. El dolor de su cuerpo, acostumbrado al confort, era un recordatorio claro de su nueva realidad. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de una noche sin descanso, y observó a su alrededor. La plaza central ya estaba llena de personas apresuradas, cada una inmersa en su propio mundo, sin prestar atención al hombre que parecía invisible en medio de ellas. Con un poco de dinero en su bolsillo, decidió buscar algo para comer. Su estómago rugía con insistencia y el aroma de los puestos de comida lo guiaba como una brújula. Se detuvo frente a una panadería con una vitrina repleta de pan recién horneado. Mateo sintió una punzada de esperanza mientras entraba al lugar. «¿Cuánto cuesta ese pan?», preguntó, señalando una hogaza pequeña. La cajera lo miró de arriba a abajo, sus ojos llenos de desdén. $3, respondió con indiferencia. Mateo revisó los billetes en su bolsillo y colocó el dinero exacto sobre el mostrador. Pero la cajera no tomó el dinero de inmediato. «Si no puedes pagarlo, no pierdas mi tiempo», dijo, empujando los billetes hacia él sin siquiera mirarlo. «Estoy pagando lo justo», replicó Mateo con calma, tratando de controlar la indignación que crecía en su interior. Un cliente detrás de él intervino, impaciente. «Déjalo, está retrasando la fila». Mateo tragó saliva, humillado, y salió sin decir más. Afuera, la realidad lo golpeó como un puño. Se sintió ignorado, juzgado, reducido a nada más que su apariencia. Decidido a no rendirse, caminó hacia un pequeño puesto ambulante donde un anciano vendía frutas. Compró una manzana con las pocas monedas que le quedaban y se sentó en un banco cercano. Mientras mordía la fruta, observó el flujo constante de personas a su alrededor. Los trabajadores vestidos con trajes elegantes entraban y salían de oficinas, las parejas paseaban distraídas por las calles, y los niños jugaban cerca de una fuente. Nadie parecía reparar en los indigentes que dormían bajo los arbustos o pedían limosna en las esquinas. Mientras comía en silencio, una escena lo distrajo. Un niño de unos 10 años, con ropa desgastada y zapatos rotos, se acercó a la entrada de un restaurante lujoso. Con nerviosismo, observó el interior antes de entrar. Mateo lo siguió con la mirada. Minutos después, el niño salió acompañado por un hombre que parecía ser el gerente. Con gesto autoritario, el hombre lo empujó hacia afuera mientras le decía algo que Mateo no pudo escuchar desde la distancia. El niño se sentó en la acera, frotándose los ojos con las mangas de su camiseta. Mateo sintió un nudo en el estómago. Quería acercarse, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. «¿Qué podría ofrecerle yo, si apenas tengo algo que comer?», se preguntó. Esa tarde, Mateo decidió buscar refugio antes de que oscureciera. Mientras caminaba, notó una pequeña fila frente a un comedor comunitario. Entró con cautela y se unió al grupo, pero pronto descubrió que las porciones eran limitadas y no todos los que estaban allí recibirían comida. «Solo hay para 20 personas». «Lo siento», anunció una voluntaria con voz cansada. Mateo quedó fuera de la lista. Observó a los demás irse resignados, mientras otros reclamaban con indignación. Cuando la noche cayó, Mateo encontró un rincón bajo un puente para descansar. Allí conoció a Ramón, un hombre mayor con barba canosa y una voz profunda. Ramón lo observó en silencio durante un rato antes de hablar. «Eres nuevo aquí, ¿verdad?». Mateo asintió. «Te darás cuenta de que en este lugar no hay reglas, pero hay lecciones. La primera, no confíes en cualquiera», dijo Ramón mientras acomodaba su vieja chaqueta. Esa noche, Mateo tuvo su primera conversación larga desde que llegó a las calles. Ramón le contó cómo había perdido todo tras un accidente laboral que lo dejó incapacitado y sin seguro médico. Su historia era desgarradora, pero la contaba con una calma que reflejaba aceptación, no resignación. Mateo lo escuchó atentamente, sintiendo que por primera vez estaba comenzando a comprender una pequeña fracción de lo que significaba vivir sin privilegios. Al día siguiente, Mateo se despertó con el sonido de pasos apresurados. Cerca de él, vio a una joven que parecía tener apenas 20 años. Llevaba un abrigo raído y un gorro que ocultaba su cabello. Ella cargaba una mochila desgastada y recogía latas de aluminio del suelo. «Es para venderlas», le explicó al notar que Mateo la observaba. Se presentó como Carolina, una joven que había huido de casa tras años de abusos familiares. Carolina le explicó cómo las calles podían ser tan crueles como su hogar, pero al menos allí tenía la ilusión de algún día encontrar libertad. Su historia resonó profundamente en Mateo, quien recordó cómo Eva siempre abogaba por proteger a los más vulnerables. Esa noche, Mateo se unió a un pequeño grupo de personas que compartían un refugio improvisado bajo un puente. Aunque apenas tenían un poco de pan y agua,
Compartieron lo poco que tenían con él. Por primera vez desde que llegó a las calles, Mateo experimentó un tipo de solidaridad que no esperaba. A medida que se acomodaba para intentar dormir, las palabras de Ramón resonaron en su mente. Aquí no hay reglas, pero hay lecciones. Mientras miraba las estrellas a través de las grietas del puente, Mateo comenzó a entender que las calles no solo eran un lugar de sufrimiento, sino también de resistencia y comunidad. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El sol de la mañana iluminaba las grietas de la ciudad mientras Mateo, con el rostro marcado por la fatiga y el frío, se incorporaba de su refugio bajo el puente. Los demás ya habían comenzado su rutina diaria de supervivencia. Ramón organizaba sus pocas pertenencias mientras Carolina revisaba la mochila que siempre llevaba consigo. «Hoy será un día largo», dijo Carolina mientras acomodaba su gorro. Mateo solo asintió, todavía asimilando las experiencias de los días anteriores. El hambre, el frío y la indiferencia del mundo lo habían golpeado con fuerza, pero algo en su interior lo empujaba a seguir adelante. Caminaron juntos hacia el mercado central, un lugar que Ramón describió como la línea delgada entre la caridad y el rechazo. Mateo notó cómo las personas desviaban la mirada al cruzarse con ellos, como si su mera presencia fuera incómoda. Las palabras de Eva resonaban en su mente. La verdadera prueba de la humanidad está en cómo tratamos a quienes menos tienen. En el mercado, Mateo se separó del grupo con la intención de buscar algún trabajo que le permitiera ganar un poco de dinero. En su camino, pasó por un banco y se detuvo al ver a un hombre mayor siendo escoltado fuera del lugar por 2 guardias de seguridad. El hombre, vestido con ropa vieja y cargando una bolsa rota, parecía estar rogando por una oportunidad para quedarse. «No permitimos mendigos aquí», dijo uno de los guardias con una voz cortante que dejó a Mateo helado. El anciano, con los hombros caídos, se alejó sin decir una palabra. Un impulso lo llevó a acercarse a los guardias. ¿Por qué lo trataron así? Solo estaba buscando un lugar para descansar, dijo, intentando mantener la calma. Uno de los guardias lo miró con desprecio. «¿Y tú? ¿Qué? ¿Quieres unirte a él? Lárgate antes de que llame a la policía». Mateo se retiró, pero el incidente lo dejó profundamente perturbado. Mientras se alejaba, escuchó a unas personas comentar en voz baja: «Estos vagabundos solo traen problemas». Las palabras lo hirieron más de lo que esperaba. Por primera vez, comenzó a sentir la desesperanza que tantas veces había ignorado desde la comodidad de su vida privilegiada. Más tarde, Mateo intentó entrar en un centro comercial con la esperanza de encontrar un lugar cálido para sentarse. Sin embargo, apenas cruzó las puertas, un guardia lo detuvo. «No puedes estar aquí», dijo con un tono firme. «Solo quiero sentarme un momento», respondió Mateo. «No es un lugar para mendigos», replicó el guardia mientras lo empujaba hacia la salida. Mateo, con las mejillas ardiendo de vergüenza, salió sin decir más. Mientras caminaba por las calles, el hambre comenzó a apoderarse de él. Recordó las palabras de Carolina sobre recolectar latas y botellas para venderlas. Aunque al principio dudó, decidió intentarlo. Se agachó para recoger una lata en una esquina y notó cómo una mujer que pasaba con su hijo lo miraba con una mezcla de lástima y repulsión. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Con unas pocas monedas en el bolsillo, entró en una tienda pequeña para comprar algo de comida. El vendedor, al verlo entrar, frunció el ceño. «¿Qué quieres?», preguntó con brusquedad. «Solo una botella de agua», respondió Mateo, colocando las monedas sobre el mostrador. El hombre contó el dinero y resopló. «Te falta», dijo, empujando las monedas de vuelta. «No podría», comenzó a decir Mateo, pero el vendedor lo interrumpió. «Si no puedes pagar, no pierdas mi tiempo». Sintió una oleada de frustración mezclada con impotencia mientras recogía las monedas y salía de la tienda. Afuera, se sentó en una acera, observando el constante ir y venir de las personas que lo ignoraban como si fuera invisible. Un rato después, escuchó un sonido familiar, el llanto de un niño. Miró a su alrededor y vio a un pequeño de unos 7 años sentado en un rincón, abrazando sus rodillas. Mateo se acercó con cautela. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. El niño lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Tengo hambre», dijo entre sollozos. Mateo sacó las monedas que le quedaban y decidió intentar comprar algo para el niño. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, una mujer apareció repentinamente. «Aléjate de mi hijo», gritó, empujándolo con fuerza. «No te acerques a él». Solo quería ayudar, trató de explicarse, pero la mujer lo miró con furia. «¿Ayudar? Lárgate antes de que llame a la policía». El corazón de Mateo se encogió. La mujer agarró al niño de la mano y se alejó rápidamente, dejando a Mateo solo, con la sensación de que el mundo entero lo había condenado. Esa noche,
Regresó al refugio bajo el puente. Carolina y Ramón lo esperaban, compartiendo un pedazo de pan que habían conseguido durante el día. ¿Cómo te fue?, preguntó Carolina. Mateo se sentó junto a ellos, sintiendo el peso del día en sus hombros. Fue difícil, admitió, mirando el pan que compartían. Pero al menos estoy aprendiendo. Ramón asintió con una sonrisa triste. La segunda lección: el mundo no siempre es justo, pero eso no significa que debas rendirte. Mientras se acomodaban para dormir, Mateo recordó las palabras de Eva. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que hacemos por los demás. Por primera vez, comenzó a entender la profundidad de esas palabras. La noche en el refugio bajo el puente fue larga y fría, pero Mateo apenas pudo dormir. Las experiencias de los últimos días pesaban sobre él como un manto de realidad brutal. El rostro del niño que intentó ayudar, las palabras de desprecio de la madre y las miradas cargadas de juicio seguían repitiéndose en su mente. A su alrededor, Carolina y Ramón dormían en silencio, acostumbrados a un tipo de vida que para él aún era insoportable. Con el amanecer, Mateo decidió caminar por la ciudad para despejar sus pensamientos. No tenía un destino claro, solo necesitaba moverse. En su recorrido, los sonidos de la ciudad despertando lo rodeaban. Vendedores ambulantes abriendo sus puestos, el tráfico caótico llenando las calles y personas apresuradas ignorando todo a su paso. Era como si el mundo estuviera diseñado para no notar a los invisibles. Cruzó por un callejón estrecho que conducía a una pequeña plaza. Allí, el ambiente era diferente. En lugar de prisa y ruido, había una calma extraña. Al fondo, notó una figura pequeña, sentada junto a una pared desgastada, con un perro flacucho a su lado. Era una niña de cabello oscuro y grandes ojos que parecían contener la sabiduría de alguien mucho mayor. ¿Tienes hambre, chico?, escuchó Mateo decir a la niña. Al principio pensó que le hablaba a él, pero luego vio que estaba ofreciéndole un trozo de pan al perro, que lo devoraba con avidez. La escena lo conmovió. Se acercó con cautela. ¿Cómo estás?, preguntó con suavidad. La niña levantó la vista, analizándolo de pies a cabeza antes de responder. ¿Qué quieres? ¿Eres nuevo por aquí? Algo así, respondió Mateo, sorprendido por la firmeza en su voz. Mi nombre es Mateo. Yo soy Valentina, dijo la niña. Y él es Pacho, señaló al perro que ahora movía la cola. Mateo se sentó a una distancia respetuosa. Valentina lo observaba con curiosidad, como si estuviera tratando de descifrarlo. ¿Qué haces aquí? No pareces de los que viven en la calle, dijo finalmente. Mateo no supo qué responder. No podía decirle la verdad, pero tampoco quería mentirle. Digamos que estoy aprendiendo algunas cosas que no sabía, dijo, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Valentina se encogió de hombros. Bueno, aquí se aprende rápido. O lo haces, o no sobrevives. A lo largo del día, Mateo comenzó a conocer más sobre Valentina. Había estado viviendo en las calles durante casi un año, desde que su madre murió por falta de atención médica. Su padre, según contó con indiferencia, las había abandonado mucho antes. A pesar de su corta edad, Valentina había desarrollado una resiliencia que impresionó a Mateo. Recolectaba latas y botellas para vender, cuidaba de Pacho como si fuera su única familia y nunca pedía más de lo que realmente necesitaba. Quiero ser doctora algún día, confesó mientras revisaba su pequeña mochila llena de cosas que encontraba en la basura. No quiero que nadie más pierda a su mamá como yo perdí a la mía. Mateo sintió un nudo en la garganta. Valentina no solo era una sobreviviente, sino también una soñadora. Aunque su situación era desesperada, su esperanza y determinación eran inquebrantables. Por la tarde, Valentina lo llevó a un pequeño refugio improvisado detrás de un edificio abandonado. Allí, un grupo de personas en situación de calle se reunía para compartir lo poco que tenían. Ramón y Carolina también estaban allí, sorprendidos al ver que Mateo había hecho una nueva amiga. Es buena gente, dijo Valentina a modo de presentación, aunque parece un poco raro. El grupo se rió entre dientes, pero Mateo no se ofendió. De hecho, se sintió extrañamente cómodo en su compañía. Por primera vez desde que había comenzado su experimento, sintió un verdadero sentido de comunidad. Sin embargo, la dura realidad de la calle pronto se hizo presente. Mientras conversaban, un grupo de policías apareció para desalojarlos del lugar. «No pueden quedarse aquí», gritó uno de los agentes mientras golpeaba su bastón contra el suelo. «Lárguense antes de que los llevemos a la comisaría». Mateo intentó razonar con ellos. «Solo estamos buscando un lugar para pasar la noche», dijo, pero su apariencia y la desconfianza de los agentes lo hicieron invisible una vez más. Valentina lo tomó del brazo y lo llevó lejos antes de que la situación empeorara. «No puedes hablar con ellos», le dijo con seriedad. «No les importamos».
Esa noche, Mateo no pudo dormir. La imagen de los policías, la actitud resignada de Valentina y las condiciones en las que vivían todos lo atormentaban. ¿Cómo podía haber ignorado esta realidad durante tanto tiempo? Por la mañana, Valentina lo despertó con un pequeño trozo de pan que había guardado. «Es para ti», dijo, extendiéndoselo. Mateo lo aceptó con gratitud, pero no pudo evitar sentirse culpable. Él tenía el poder de cambiar su vida con un solo gesto, pero sabía que revelar su verdadera identidad en ese momento no era lo correcto. «Gracias, Valentina», dijo, y en su interior prometió que haría todo lo posible por ayudarla y a los demás. Mateo y Valentina caminaron juntos durante la mañana. La ciudad parecía más despiadada que nunca. El frío se aferraba a sus huesos, y el ruido constante de los automóviles y las multitudes no hacía más que subrayar su aislamiento. Mateo intentaba mantener una conversación ligera con Valentina, pero ella estaba concentrada en recolectar latas y botellas para vender más tarde. Cada pequeño gesto suyo hablaba de su experiencia en las calles, de su instinto de supervivencia, algo que Mateo todavía no poseía. El hambre comenzó a apretar temprano. Mateo no había comido nada desde el pedazo de pan que Valentina le había ofrecido la noche anterior, y el poco dinero que habían juntado el día anterior apenas alcanzaba para comprar una botella de agua. «Vamos al mercado», sugirió Valentina. «Hay gente que a veces tira comida que todavía sirve». Aunque a Mateo le dolía la idea de buscar comida en la basura, no podía negarse. Juntos caminaron hasta un mercado local, un lugar lleno de vida y colores. Los vendedores ofrecían sus productos a los transeúntes, ignorando deliberadamente a las figuras de Valentina y Mateo que rondaban las esquinas. Valentina lo vio hacia un contenedor detrás de un puesto de frutas. Con la misma agilidad de alguien que había hecho esto muchas veces antes, comenzó a revisar las bolsas, sacando manzanas golpeadas y trozos de pan duro. Mateo observaba con una mezcla de incredulidad y tristeza. «¿Por qué nadie ayuda?», preguntó en voz baja. «Porque creen que no valemos la pena», respondió Valentina sin levantar la vista. «Pero está bien, yo me ayudo a mí misma». Esa respuesta dejó a Mateo sin palabras. Con el botín en una bolsa improvisada, caminaron hacia un parque cercano para sentarse y comer. Mateo masticó lentamente el pan duro, sintiendo que con cada bocado también masticaba su orgullo. Valentina, en cambio, parecía feliz con su pequeña comida, compartiendo incluso un pedazo con Pacho, quien comía con entusiasmo. Mientras descansaban, Mateo notó que Valentina comenzaba a toser. Al principio fue un sonido leve, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo y persistente. «¿Estás bien?», preguntó preocupado. «Es solo el frío», respondió ella, quitándole importancia. Pero Mateo no podía ignorar el color pálido de su rostro y la debilidad en su voz. Ese día, intentaron conseguir más dinero recolectando latas y botellas. Valentina le mostró cómo buscar en los contenedores y convencer a los vendedores ambulantes para que les dieran envases vacíos. Juntos lograron reunir una cantidad suficiente para comprar un par de empanadas en un puesto de comida barata. «Mira, somos ricos», dijo Valentina con una sonrisa traviesa mientras sostenía las empanadas. Mateo rió, pero su preocupación no desapareció. Mientras comían, su mente trabajaba en cómo podría ayudar a Valentina sin revelar aún su verdadera identidad. Cada vez se sentía más atrapado entre su deseo de aprender y comprender la vida en las calles y su necesidad urgente de proteger a la niña que lo había acogido sin pedir nada a cambio. Por la noche, buscaron refugio en un callejón donde varios indigentes ya estaban instalados. El espacio estaba lleno de cajas de cartón y mantas viejas que ofrecían una protección mínima contra el frío. Valentina se acurrucó junto a Pacho, mientras Mateo intentaba acomodarse con un pedazo de cartón como colchón. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría el curso de la noche. Un hombre con apariencia agresiva se acercó al grupo, gritando y exigiendo dinero a los demás. La tensión era palpable mientras los indigentes intentaban evitar llamar su atención. Mateo se quedó inmóvil, pero el hombre lo notó. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, señalando la mochila de Mateo. Valentina se levantó rápidamente. «No tenemos nada», dijo con firmeza, poniéndose entre Mateo y el hombre. «Niña, quítate», rugió el hombre, empujándola hacia un lado. Mateo, incapaz de mantenerse al margen, se levantó para enfrentar al agresor. «Déjala en paz», dijo con una voz que no era tan fuerte como había planeado. El hombre lo empujó con fuerza, y Mateo cayó al suelo. Antes de que pudiera levantarse, otros indigentes intervinieron, alejando al hombre y diciéndole que se fuera. El atacante finalmente se marchó, lanzando insultos mientras se alejaba. Valentina ayudó a Mateo a levantarse. «No deberías meterte con ellos», dijo. «¿Y dejar que te lastimara?», respondió Mateo, todavía agitado. «Ese es el problema», dijo ella.
Aquí, nadie te ayuda si no puedes defenderte solo. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se dio cuenta de lo afortunado que era de haber tenido una vida protegida, y de lo increíblemente valiente que era Valentina a pesar de su corta edad. Por la mañana, Mateo tomó una decisión. No podía seguir permitiendo que Valentina viviera de esa manera. Si bien aún no estaba listo para revelar quién era, sabía que debía encontrar una manera de cambiar la situación de ambos. Mateo despertó esa mañana sintiendo una mezcla de agotamiento y desesperación. El aire helado había dejado su cuerpo entumecido, pero más preocupante era Valentina, quien tosía constantemente y parecía tener fiebre. Su rostro estaba más pálido que el día anterior, y el brillo de su habitual energía se había desvanecido. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó Mateo mientras Valentina trataba de levantarse para iniciar otro día de recolección de latas. Claro que sí, respondió ella con una sonrisa débil. Solo necesito moverme un poco y estaré mejor. Mateo sabía que no era cierto. Cada paso que daba Valentina era más lento y su respiración más pesada. A pesar de sus intentos por disimular, era evidente que algo no andaba bien. Caminaban juntos hacia un pequeño parque cuando Mateo vio a un grupo de personas bien vestidas pasar junto a ellos, sus miradas fijas al frente, ignorándolos por completo. Sentado en una banca cercana, un anciano indigente tosía con fuerza, intentando cubrirse con un abrigo roto. Nadie se detenía. Nadie ofrecía ayuda. Mateo observó todo esto con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo era posible que tanta gente pudiera ignorar a alguien que claramente estaba sufriendo? Su mente se llenó de los recuerdos de Eva y de cómo ella siempre insistía en que la bondad no debía depender de la conveniencia. Mientras pensaba en esto, Valentina tropezó y casi cayó al suelo. Mateo la sostuvo rápidamente. «¿Eso es todo? Vamos al hospital», dijo con firmeza. No puedo ir», respondió ella, casi en un susurro. «No nos van a dejar entrar. No tengo papeles». La respuesta de Valentina lo dejó helado. ¿Qué tipo de sistema permitía que una niña enferma no pudiera recibir atención médica simplemente porque no tenía documentos? Mateo sabía que no podía dejar que las cosas continuaran así. Llegaron al hospital más cercano, un edificio enorme con puertas de vidrio que reflejaban el sol. Mateo entró con Valentina apoyándose en su brazo. La sala de espera estaba llena de personas, pero sus ojos se fijaron inmediatamente en una recepcionista detrás de un mostrador. «Necesitamos ayuda. Mi hija está enferma», dijo Mateo, usando la mentira para proteger a Valentina. La recepcionista apenas levantó la vista antes de fruncir el ceño. «¿Tienen seguro o identificación?» «No, pero puedo pagar lo que sea necesario», respondió Mateo. «Lo siento», dijo la mujer con frialdad. «Sin documentos no podemos hacer nada. Hay una clínica comunitaria al otro lado de la ciudad. Tal vez puedan ayudarlos allí». Mateo sintió que la rabia lo consumía. ¿Va a dejar que una niña enferma siga empeorando solo porque no tiene papeles? «Señor, estas son las políticas del hospital. Si no puede cumplir con los requisitos, no hay nada que podamos hacer», respondió la recepcionista, su tono seco y desinteresado. Antes de que Mateo pudiera responder, un guardia de seguridad se acercó, indicándole que debía salir del edificio. «Vamos, Mateo», murmuró Valentina, tirando suavemente de su brazo. «No vale la pena». Esa frase, dicha por una niña que debería estar recibiendo ayuda, golpeó a Mateo como un martillo. Salieron del hospital y se sentaron en un banco cercano. Valentina se inclinó hacia adelante, sosteniendo su estómago mientras trataba de controlar su tos. Mateo sabía que no podía seguir esperando. Había llegado el momento de tomar una decisión drástica. Valentina cerró los ojos por un momento, agotada. Mateo la miró y, por primera vez en su vida, sintió miedo real. No por él, sino por ella. «Espérame aquí», dijo con determinación. «¿A dónde vas?», preguntó Valentina, abriendo los ojos con dificultad. «Voy a buscar ayuda», respondió Mateo. Dejó a Valentina bajo la sombra de un árbol, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible. Caminó hacia una tienda cercana y pidió prestado un teléfono. Marcó un número que no había usado en semanas, el de su asistente personal, Marcos. «Señor Mateo», respondió Marcos, su tono lleno de sorpresa. «Necesito que envíes a un médico al lugar que te voy a indicar». «Es urgente», dijo Mateo sin dar explicaciones. «Claro, pero ¿está bien? ¿Dónde ha estado?» «No hay tiempo para preguntas, Marcos. Solo haz lo que te pido». Minutos después, un automóvil negro llegó al parque. De él bajó un médico con un maletín y dos asistentes. Mateo los condujo rápidamente hacia Valentina, quien abrió los ojos con asombro al ver la escena. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, su voz débil. «Te están ayudando. Eso es lo único que importa»,
respondió Mateo mientras el médico comenzaba a examinarla. El diagnóstico inicial fue claro. Valentina estaba deshidratada y mostraba signos de una infección respiratoria grave. Necesitaba tratamiento inmediato. Hay un hospital privado a unas cuadras. Podemos llevarla allí, dijo el médico. Mateo asintió y, por primera vez, se permitió sentir un poco de alivio. Sabía que su secreto estaba en riesgo de ser descubierto, pero la salud de Valentina era más importante que cualquier otra cosa. El hospital privado era un contraste total con el mundo que Mateo había conocido en las últimas semanas. La pulcritud del lugar, los empleados uniformados y la calidez de las instalaciones parecían pertenecer a otra dimensión comparada con las calles frías y ásperas en las que había estado viviendo. Pero esa brecha no lo tranquilizaba. Al contrario, lo hacía sentir más culpable por el tiempo que Valentina había pasado sin ayuda. Valentina fue llevada rápidamente a una sala de urgencias. Mateo, que había mantenido su fachada durante semanas, comenzó a tambalearse emocionalmente mientras esperaba fuera del cuarto. Sabía que el momento de la verdad había llegado. No podía seguir ocultando quién era. El médico salió al cabo de una hora. La infección es grave, pero llegó a tiempo. Necesitaremos mantenerla bajo observación y darle medicamentos intravenosos. Está estable, pero no habría resistido mucho más. La confirmación de lo que temía sacudió a Mateo. Miró al médico, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Soy Mateo Fernández. El médico levantó una ceja. ¿El empresario? Sí. Valentina está conmigo. Quiero que reciba el mejor tratamiento posible y quiero pagar por cualquier cosa que necesite. El médico asintió lentamente, todavía procesando la revelación. Eso explica el despliegue. No se preocupe, señor Fernández. Haremos todo lo necesario. Cuando el médico regresó a la sala, Mateo respiró hondo. Su identidad había sido expuesta, pero no le importaba. Valentina estaba a salvo, y eso era lo único que le importaba en ese momento. Mientras esperaba, se permitió recordar. Pensó en Eva, en su bondad inquebrantable y su insistencia en que él viera el mundo más allá de su burbuja de privilegio. Recordó cómo lo había inspirado a intentar algo que, en su momento, parecía una locura. Ahora, después de todo lo que había vivido, entendía que su experiencia no había sido un sacrificio. Había sido una lección. Cuando finalmente pudo entrar a ver a Valentina, la encontró acostada en la cama, conectada a un suero y con una ligera mejoría en su semblante. Sus ojos se abrieron con dificultad al escucharlo entrar. «Te ves diferente», dijo Valentina con una sonrisa débil, notando que ya no tenía la ropa desgastada con la que había llegado. Mateo se sentó a su lado. «No soy quien pensabas que era, soy un empresario. Muy rico de hecho». Valentina lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Por qué estabas en las calles entonces? Quería entender cómo vivía la gente a la que ignoraba. Quería honrar a alguien muy especial para mí, alguien que siempre creyó en ayudar a los demás. Valentina no dijo nada por un momento. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿todo era un experimento? ¿Nunca fuiste realmente como yo? Mateo sintió el peso de su pregunta, pero aprendí algo que no habría entendido de otra manera. Aprendí que hay personas como tú, que son más fuertes y valientes que cualquiera que haya conocido en mi vida. Valentina apartó la mirada, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Pero al cabo de unos minutos, volvió a mirarlo. «Entonces, ¿qué vas a hacer con todo eso que aprendiste?» La pregunta lo golpeó con fuerza. No bastaba con sentir culpa o admiración. Tenía que actuar. «Voy a cambiar todo. No solo por ti, sino por las miles de personas como tú que he visto en estas semanas. Pero primero, voy a asegurarme de que tengas todo lo que necesitas para cumplir tus sueños». Valentina lo observó en silencio, evaluando sus palabras. Finalmente asintió, su rostro mostrando una mezcla de aceptación y esperanza. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. Mateo dedicó cada minuto a asegurarse de que Valentina recibiera el mejor cuidado posible. Mientras tanto, comenzó a dar los primeros pasos para cumplir con la promesa que le había hecho. Una mañana, mientras Valentina descansaba, Mateo se reunió con su equipo en un salón privado del hospital. Algunos de ellos lo miraban con desconcierto. No entendían por qué su jefe, siempre impecable y calculador, había desaparecido durante semanas y ahora parecía un hombre transformado. «Voy a crear algo nuevo», anunció Mateo. «Una fundación que ayude a las personas que están en la calle. Les daremos refugio, comida, educación y la oportunidad de reconstruir sus vidas. Quiero que esta organización sea el legado más importante de mi vida». Uno de sus asistentes levantó la mano con cautela. «Señor Fernández, eso podría ser complicado. Los costos y la logística». Mateo lo interrumpió. «No estoy pidiendo permiso.
Estoy diciéndoles lo que voy a hacer. Si alguno de ustedes no está de acuerdo, puede irse ahora mismo. El salón quedó en silencio. Finalmente, Marcos, su asistente más antiguo, se puso de pie. Estoy con usted, señor. Díganos por dónde empezar. Esa tarde, Mateo regresó al cuarto de Valentina. Ella lo miró con curiosidad mientras él colocaba una carpeta sobre la mesa junto a su cama. Esto es para ti, dijo. Valentina abrió la carpeta y vio un documento que la nombraba como la primera beneficiaria de la Fundación Clara, llamada así en honor a su madre. También incluía un plan para su educación y cuidado médico a largo plazo. Quiero que lideres esta fundación conmigo algún día, dijo Mateo. Tienes más fuerza y corazón que cualquiera que haya conocido. Quiero que seas la cara de este cambio. Valentina lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no? Porque tú me enseñaste que el cambio empieza con una persona. Y creo que juntos podemos cambiar más vidas de las que imaginas. Valentina asintió, su sonrisa llenando la habitación de una calidez que Mateo no había sentido en mucho tiempo. Los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas del hospital cuando Valentina fue dada de alta. Aunque su cuerpo aún estaba débil, su espíritu brillaba con renovada esperanza. Mateo la acompañó hasta el auto que los esperaba, y juntos emprendieron el camino hacia un nuevo comienzo. La primera parada fue la sede temporal de la Fundación Clara, un modesto edificio en el corazón de la ciudad que Mateo había adquirido en cuestión de días. Al llegar, Valentina quedó boquiabierta. Las paredes aún estaban desnudas y los muebles eran escasos, pero el espacio emanaba una energía transformadora. Una pequeña sala estaba equipada con mesas y sillas, listas para albergar clases y talleres. Un rincón al fondo contenía colchones y cobijas para las primeras personas que serían acogidas. Aunque humilde, el lugar representaba el inicio de algo monumental. Es solo el comienzo, dijo Mateo mientras recorrían juntos el espacio. Vamos a construir algo grande aquí, algo que marque la diferencia en la vida de tantas personas como podamos. Valentina asintió, pero su expresión reflejaba algo más que entusiasmo. ¿Y si no es suficiente?, preguntó con un hilo de duda en su voz. Mateo se detuvo y la miró fijamente. Si cambiamos aunque sea una vida, Valentina, ya será suficiente para demostrar que el cambio es posible. Pero sé que haremos mucho más que eso. Los primeros días estuvieron llenos de trabajo. Mateo reunió a un equipo inicial compuesto por personas de su confianza, pero también integró a algunos exindigentes que habían demostrado un profundo deseo de ayudar. Valentina, a pesar de su corta edad, comenzó a involucrarse en cada aspecto de la fundación, desde la organización de los suministros hasta el diseño de actividades para los niños en situación de calle. Uno de los primeros retos llegó rápidamente. El día de la apertura oficial, un grupo de vecinos se presentó en las puertas de la fundación con pancartas y reclamos. «No queremos vagabundos aquí», gritaban algunos. «Esto traerá problemas a nuestra comunidad». Valentina observaba la escena con angustia, pero Mateo se mantuvo sereno. Salió al encuentro de los manifestantes y, en lugar de enfrentarlos, comenzó a hablarles con calma. «Entiendo sus preocupaciones», dijo Mateo, con una voz que llevaba la autoridad de un empresario pero la empatía de alguien que había vivido en las calles. «Pero no estamos aquí para causar problemas. Estamos aquí para resolverlos. Cada persona que ayudamos es una persona menos en la calle, una vida más que puede ser transformada». Aunque algunos permanecieron escépticos, otros comenzaron a bajar sus pancartas, murmurando entre ellos. Al final del día, la protesta se disolvió, pero Mateo sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. A medida que la fundación ganaba notoriedad, también surgían desafíos internos. Algunos miembros del equipo comenzaron a cuestionar la rapidez con la que Mateo estaba implementando sus ideas. «Estamos creciendo demasiado rápido», advirtió Marcos, su asistente más antiguo. «Necesitamos más tiempo para planificar cada detalle». Mateo, acostumbrado al ritmo acelerado del mundo empresarial, luchaba por equilibrar su impaciencia con la necesidad de establecer una base sólida. Valentina, por otro lado, se convirtió en un puente entre las diferentes perspectivas. «No necesitamos tener todo resuelto de inmediato», dijo en una reunión. «Pero tampoco podemos detenernos. Las personas en las calles no pueden esperar». Sus palabras resonaron en el equipo, y poco a poco comenzaron a encontrar un ritmo de trabajo que combinaba la pasión de Mateo con la sensibilidad de Valentina. Un punto de inflexión llegó cuando un periódico local publicó un reportaje sobre la Fundación Clara. El artículo narraba la historia de Mateo y Valentina, destacando cómo un millonario había dejado su vida de lujo para entender la realidad de los más necesitados. Aunque el tono general del reportaje era positivo, también incluía críticas de quienes consideraban que la fundación era un acto de caridad impulsado por la culpa. Esa noche,
Mateo leyó el artículo en silencio mientras Valentina lo observaba desde el otro lado de la sala. Finalmente, dejó el periódico sobre la mesa y dijo: «No importa lo que digan. Lo que importa es lo que hacemos». Valentina sonrió. «Eva estaría orgullosa de ti», dijo en voz baja, recordándole a Mateo el legado de su esposa. Sus palabras lo llenaron de una nueva determinación. Al día siguiente, convocó a todo el equipo y anunció un plan para expandir las operaciones de la fundación. No solo querían ayudar a las personas en situación de calle, sino también abordar las causas subyacentes, como la falta de acceso a la educación y la salud. La primera gran iniciativa fue la creación de un programa educativo para niños y jóvenes sin hogar. Valentina, inspirada por su propio deseo de ser doctora, se encargó de liderar las actividades para los más pequeños. Con cada lección, veía cómo los niños comenzaban a recuperar algo que habían perdido en las calles: la esperanza. Un día, mientras Valentina enseñaba a un grupo de niños a leer, una mujer mayor se acercó a Mateo. Era la anciana a la que habían ayudado semanas atrás en la acera. «Vi su artículo en el periódico», dijo con una sonrisa. «Quiero ayudar. No tengo mucho, pero tengo tiempo y ganas de trabajar». Mateo se sintió conmovido. «Cualquier ayuda es bienvenida», respondió. Ese momento marcó el inicio de una red de voluntarios que rápidamente se convirtió en la columna vertebral de la fundación. Personas de todas las edades y antecedentes comenzaron a sumarse, llevando consigo habilidades y recursos que ampliaron el alcance del proyecto. En medio de estos avances, Mateo tuvo un encuentro inesperado. Mientras caminaba por el centro de la ciudad, un hombre se le acercó con una mirada de reconocimiento. Era uno de los guardias de seguridad que lo habían expulsado del centro comercial semanas atrás. «Señor Fernández, quiero disculparme por cómo lo traté», dijo el hombre, avergonzado. «No sabía quién era usted». Mateo lo miró con seriedad, pero también con compasión. «No se trata de quién soy yo. Se trata de cómo tratamos a las personas, independientemente de quiénes sean». El guardia asintió, claramente afectado por las palabras de Mateo. A medida que el capítulo llegaba a su fin, Mateo y Valentina reflexionaban sobre el camino que habían recorrido. Sentados en una de las nuevas salas de la fundación, rodeados de niños riendo y voluntarios trabajando, Mateo dijo: «Esto es solo el principio. Hay mucho más por hacer». Valentina asintió, su mirada llena de determinación. «Y lo haremos, juntos». Las semanas que siguieron fueron de arduo trabajo. La Fundación Clara estaba desbordada de actividad, con nuevas solicitudes de ayuda llegando todos los días. Mateo y Valentina, junto con su equipo de voluntarios, se habían convertido en el corazón de una red de esperanza que transformaba vidas. Sin embargo, el éxito no vino sin desafíos. Una mañana, mientras Mateo revisaba los informes financieros, recibió la noticia de que algunos fondos clave habían sido retenidos por trámites burocráticos. La falta de recursos ponía en riesgo varios programas cruciales, incluyendo el refugio para niños en situación de calle. Mateo reunió a su equipo para una reunión de emergencia. «Estamos enfrentando un obstáculo importante», dijo, mirando a cada uno de los presentes. «Pero no podemos rendirnos. Lo que hemos construido aquí no solo es una fundación, es un símbolo de que el cambio es posible». Valentina, quien había estado escuchando desde una esquina de la sala, levantó la mano. «Podemos organizar una gala benéfica», propuso. «Podríamos invitar a empresarios, artistas y a cualquier persona que quiera contribuir. Es una manera de recaudar fondos y, al mismo tiempo, de dar a conocer lo que hacemos». La idea fue recibida con entusiasmo. Mateo, con una sonrisa de orgullo hacia Valentina, agregó: «Es una gran idea. Y esta vez, no solo quiero que las personas más influyentes estén allí, quiero que nuestras historias sean el centro de atención. Valentina, tú serás nuestra voz». El día de la gala llegó rápidamente. El evento se llevó a cabo en un elegante salón que Mateo había reservado con su propio dinero. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los niños y familias que habían sido ayudados por la fundación, junto con citas inspiradoras que reflejaban su misión. Valentina, vestida con un sencillo pero elegante vestido, subió al escenario para dar su discurso. La audiencia, compuesta por empresarios, celebridades y otros filántropos, se quedó en silencio mientras ella hablaba. «Mi nombre es Valentina, y antes de conocer a Mateo, vivía en las calles», comenzó, con la voz temblorosa pero firme. «La vida en las calles no es solo fría y hambrienta, también es solitaria. Pero la Fundación Clara no solo me dio comida y refugio, me dio una familia. Y lo que quiero es que ninguna niña, ningún niño, tenga que pasar por lo que yo pasé». La ovación que siguió fue ensordecedora. Algunos asistentes incluso se acercaron a Valentina después del discurso para felicitarla y ofrecer donaciones personales.
La gala fue un éxito rotundo, recaudando más de lo que Mateo había imaginado. Con los fondos asegurados, la fundación pudo expandirse más allá de los límites de la ciudad. Nuevas sedes se abrieron en varias regiones, llevando esperanza a comunidades que nunca antes habían tenido acceso a apoyo. Mateo decidió destinar parte de los recursos a programas educativos y de capacitación laboral, asegurándose de que las personas que ayudaban tuvieran herramientas para construir un futuro sostenible. Una tarde, mientras Mateo caminaba por una de las nuevas sedes, observó a Valentina liderando una clase de lectura para niños. Se quedó en la puerta, admirando cómo la niña que había conocido en las calles ahora estaba transformando vidas a su manera. ¿Estás orgulloso de ella?, preguntó Elisa, una de las voluntarias más antiguas de la fundación. Más de lo que puedo expresar, respondió Mateo, con una sonrisa cálida. El verdadero punto de inflexión llegó cuando una gran empresa internacional se ofreció a asociarse con la Fundación Clara. Aunque Mateo sabía que esto significaría un crecimiento exponencial, también era consciente de que debía mantener intactos los valores fundamentales que habían guiado su misión desde el principio. Después de largas negociaciones, aceptó la colaboración bajo la condición de que la fundación mantuviera su autonomía. El impacto fue inmediato. En cuestión de meses, miles de personas más recibieron ayuda, y la fundación se convirtió en un modelo a seguir para otras organizaciones similares. Sin embargo, a pesar del éxito, Mateo nunca olvidó las lecciones que había aprendido en las calles. Un día, mientras caminaba por el parque donde había pasado su primera noche como indigente, se detuvo en un banco y cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos lo inundaran. Pensó en Eva, en su sonrisa y en cómo su amor por la humanidad lo había inspirado a emprender este viaje. «Lo logramos, Eva», susurró, como si ella pudiera escucharlo. «Tu legado vive». La fundación organizó un evento simbólico para cerrar esta primera etapa de su crecimiento. Mateo y Valentina plantaron juntos un árbol en el jardín de la sede principal, un gesto que representaba no solo el legado de Eva, sino también el crecimiento y la esperanza que habían sembrado en tantas vidas. Mientras observaban el árbol, Mateo se inclinó hacia Valentina y dijo: «Este es solo el comienzo. Hay mucho más por hacer». Valentina lo miró con una sonrisa llena de determinación. «Y estaremos listos para hacerlo. Juntos». En los años que siguieron, la Fundación Clara continuó creciendo, transformando vidas y comunidades enteras. Mateo, aunque ya no llevaba una vida de lujo, encontró una riqueza mucho más profunda en las conexiones humanas que había cultivado. Valentina, ahora una joven adulta, cumplió su sueño de convertirse en doctora. Trabajaba como voluntaria en la fundación, asegurándose de que ningún niño tuviera que sufrir la pérdida de un ser querido por falta de atención médica. La historia de Mateo y Valentina se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, demostrando que incluso en un mundo lleno de injusticias, un acto de bondad podía desencadenar un cambio monumental. Lección final de la historia. La verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la capacidad de transformar vidas. A través de la empatía y la acción, podemos construir un mundo donde todos tengan la oportunidad de florecer. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.